quien junto a Martín Cruz creó en 2016 el podcast Las Raras, un podcast de los más comentados, premiados y que han llamado la atención en Chile, de los más innovadores y de los más también pioneros, ¿no? Y que además tiene a una mujer como una de sus fundadoras, como la Catalina, una periodista, que junto con Martín Cruz, que es ingeniero en sonido, hacen esta dupla perfecta para crear este producto, que parte como un emprendimiento personal, pero empieza a agarrar vuelo y ya se han ganado premios, fondos, y están realmente, yo diría, redefiniendo el formato y sobre todo creando audiencias no solo en Chile, sino en todos los países hispanoparlantes. Y también en Estados Unidos, que tiene una gran población de gente hispanoparlante. Así que estamos muy contentos hoy día de tener a Catalina. Ella va a partir haciendo una presentación de su podcast. Después yo le voy a hacer algunas preguntas y vamos a tomar algunas preguntas del público, ojalá por escrito, para contestarlas. Así que, sin más preámbulo, Catalina. Un aplauso para ella. Muchas gracias, Paula, y muchas gracias a todos por estar acá. Me pongo muy feliz de que esté la sala bastante llena. Primero les voy a mostrar un videito de aquí del programa de la cátedra. A ver si lo encuentro. Aquí está. Este es nuestro video corporativo, para que resumir mucho en imágenes qué es nuestra cátedra. Un poquito de autobombo, están todos nuestros alumnos hoy día acá, así que... Increíble las cantidades de mujeres que han venido. Me siento más honrada todavía ahora después de ver el video de estar acá. Bueno, para empezar les voy a mostrar una presentación cortita que está en inglés, se van a dar cuenta, no la hemos traducido todavía porque es una presentación que está en proceso, la estamos trabajando en un programa que se llama Google Podcast Creator Program, que estamos participando con Las Raras. Es lo que se llama en el mundo de las startups un acelerador de podcast. Entonces fue una convocatoria grande, internacional, que hizo Google. Postularon muchos proyectos de podcast de 100 países, 6.000 postulaciones llegaron, y se eligieron seis podcasts de todo el mundo para que fueran parte de este acelerador de podcast. Las Raras es el único podcast en español que está participando de este programa.
La gracia es que este programa tiene como objetivo diversificar las voces en el ecosistema del podcast mundial, que es un ecosistema que está fuertemente dominado por Estados Unidos como industria y dentro de Estados Unidos por los podcasts dirigidos por hombres blancos. Entonces la idea era como ampliar esa diversidad de voces incluida en el mundo del podcast y nosotros fuimos elegidos para formar parte de este programa que es un training que dura 20 semanas con un equipo de una productora, distribuidora y curadora de podcast que se llama PRX, que está en Boston. Ellos son los que ejecutan el programa. Entonces nosotros estamos trabajando con ellos durante 20 semanas en diferentes líneas relacionadas con ir profesionalizando nuestro podcast. Líneas que tienen que ver con lo editorial y lo estilístico del podcast, también con las definiciones de la identidad del podcast y también con cómo hacer sostenible económicamente el podcast dentro de esta industria de los podcasts en español que todavía está recién naciendo y empezando a emerger. Entonces, está en inglés, pero nosotros estamos haciendo esta presentación cada como un mes frente a comisiones de especialistas con diferentes focos, en lo estilístico, en la identidad del podcast. La próxima semana tenemos que presentar con el foco puesto en los modelos de negocio. Entonces, me va a servir para como practicar con otro público un poco también y para contarles a ustedes qué son las raras. Entonces, nosotros somos las raras historias de libertad. Las raras somos Martín Cruz, que está por ahí, se metió entre medio de toda la gente para tomar fotos. Él es ingeniero en sonido, es músico y es el director de sonido y yo diría que es la estrella de este podcast. O sea, en Estados Unidos así realmente han aplaudido su trabajo de una forma increíble. Y yo soy la directora de contenido, co-creadora y la host, digamos la anfitriona, y también soy la editora. Las raras, como dice Paula, salió al aire en 2016, pero en realidad empezamos nosotros en 2015 a crear Las Raras, a pensar que queríamos hacer algo juntos, que queríamos crear un proyecto independiente que fuera innovador y que también nos permitiera como mezclar nuestras dos áreas profesionales, el sonido y el periodismo. Entonces creamos un podcast narrativo de no ficción, que en esa época todavía prácticamente no había ninguno aquí en Chile y teníamos el referente que es como el gran referente de los podcasts narrativos de no ficción en español, que era Radio Ambulante. Entonces creamos Las Raras en 2015 y en 2016 salimos al aire con la primera temporada. Entonces, ¿qué es Las Raras? Las Raras es un podcast en español que cuenta historias de no ficción, ya utilizando como las herramientas del periodismo narrativo. Hasta el momento hemos publicado 3 temporadas, 15 historias en total, de las cuales 9 historias de esas son protagonizadas por mujeres. Nosotros no hablamos en nuestra presentación como de la identidad del podcast, de el enfoque de género que tenemos en nuestra mirada del mundo, pero es así, es evidente, es como parte de nosotros, ¿ya? Entonces, editorialmente nosotros definimos nuestras historias como historias de libertad y con esto nos referimos a historias de personas que desafían las normas y el status quo y que de alguna forma amplían los límites de lo que es posible. Nuestras historias son cápsulas sonoras de entre 20 y 30 minutos y utilizan reporteo en terreno, escritura de guión, diseño de sonido con un énfasis en la utilización de los paisajes sonoros y también con la utilización de la música original. Y esas son las portadas, lo que ustedes pueden ver ahí, las portadas de nuestras diferentes temporadas. ¿Por qué es importante lo que nosotros hacemos y por qué es necesario lo que nosotros hacemos? Porque hasta el momento creemos que hay una escasez de podcasts de narración, de no ficción en español, que además tengan un énfasis y una propuesta sonora potente, interesante. Y porque además creemos que las voces que nosotros estamos capturando están subrepresentadas en los medios tradicionales. Ahora les voy a mostrar un audio de 2 minutos, que es el audio que nosotros mandamos para postular a este programa de podcast de Google Podcast, y es un tráiler de algunas de las historias que ya hemos publicado. Historias de libertad, sus protagonistas y paisajes sonoros. Esto es Las Raras Podcast. Los hijos de los hijos de los hijos de los mapuche que han tenido que dejar sus comunidades originarias en la Araucanía crecieron muchas veces sin saber de dónde vienen.
a nosotros se nos negó la posibilidad de hablar en nuestro idioma, se nos negó la posibilidad de crecer en nuestro territorio. Pero los jóvenes hoy día decimos, no, ya no más. Le alcanzó a preguntar al médico: doctor, ¿y usted a cuántas personas ha ayudado a morir dignamente? Y él le dijo: con ustedes son 33 valientes. Ey, 1, 2. ¿Estamos grabando? Sí. Hola chicos, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bien. Hola Daniel. Está súper invernal. Asiento, por favor. Muchas gracias. Y entonces dije, bueno, la gente me va a ayudar a resolver por qué se esconden secretos. Je ne suis pas la personne que My je voudrais secret. être. Je mens à When I moi-même. was 13, Más de 60 años guardé mi gran secreto. Mi mayor secreto es que no me gusta ser madre. I have had intense intimate Quería tener moments with my younger sexo brother. con mi padre. Esto es Las Raras. Historias de libertad. Historias de libertad. Sus protagonistas. Perdón. Ya. Tenía que durar 2 minutos. Eso era lo máximo que nos daban a los que postulábamos para este programa de Google para mostrar lo que hacíamos o lo que queríamos hacer. Y eso fue lo que nosotros mandamos. Sobre nuestra audiencia, hemos estado trabajando bastante en este programa porque ellos ponen mucho énfasis en entender a quién nosotros le estamos contando estas historias y por qué. Y con este foco un poco del mundo de las startups, ¿no? ¿Qué tipo de necesidades nosotros estamos cubriendo con esto que estamos haciendo? Entonces nosotros sabíamos por nuestras métricas que principalmente nosotros nos escuchan en Estados Unidos, después acá, luego en México, en Colombia, en España y en Argentina. Esto tiene mucho sentido si uno piensa que en Estados Unidos es donde realmente hay una industria del podcast y una costumbre y una audiencia para los podcasts. También nosotros sabemos por nuestras métricas que nuestros auditores tienen principalmente entre 20 y 40 años, pero no era mucho más que eso lo que nosotros sabíamos cuando empezamos a trabajar con Google. Y nos han hecho mucho énfasis en que conozcamos a nuestra audiencia. Entonces nosotros hemos estado haciendo algunas entrevistas entre personas que nosotros no conocemos personalmente, pero que sí hemos tenido relaciones con ellos a través de las redes sociales. Entonces los contactamos y les pedimos si podíamos conversar con ellos y nos dimos cuenta de que nuestra audiencia en diferentes países tienen algunas características en común. Y esas características, por ejemplo, son que son activistas o que son personas que están vinculadas a los movimientos sociales. Personas que piensan de una forma progresiva y que comparten ciertas áreas de interés como los derechos LGBT, como raza, género, feminismo, ruralismo y urbanismo, cambio social y medio ambiente, artes y varios otros. Pero vemos que hay cosas que se comparten entre nuestros auditores y que por lo tanto definen sus intereses. También nos pidieron que identificáramos entre las personas con las que conversamos de nuestra audiencia a un point of view, le llaman ellos, que es una persona que en el fondo representa lo que nuestra audiencia necesita, ¿ya? Y nosotros elegimos a esta persona que se llama Norges Rodríguez. Él tiene 32 años y es un activista LGBT cubano que vive actualmente en Las Vegas. Y él escucha nuestro podcast porque necesita una forma de saber qué está pasando en otros países en relación con las personas que están resistiendo contra las imposiciones sociales en una forma que le permita a él sentirse que forma parte de una comunidad de personas que quieren cambiar el mundo. Eso fue como lo que nosotros definimos como son las necesidades de nuestra audiencia, los motivos por los cuales las personas nos escuchan a nosotros, para saber qué pasa en otros lugares respecto a el cambio social de alguna forma y también para sentir que forman parte de una comunidad. Eso es algo súper importante que no solamente los podcasts, sino todos los medios nuevos estamos entendiendo, que ya nosotros no le hablamos a nuestros auditores de forma vertical, sino que lo que nosotros necesitamos para generar realmente una audiencia es
formar una comunidad en torno a nuestro podcast. Y por eso es tan importante entender a nuestros auditores y conocerlos. En relación al medio ambiente, al ecosistema del podcast en español, actualmente es una industria que está emergiendo, las audiencias están creciendo, los medios y las marcas están empezando a hacer podcasts, se están formando comunidades de auditores en torno a estas marcas y a estos podcasts. Aquí en Chile, por ejemplo, está pasando también, o sea, las radios ya están subiéndose al carro del podcast. En la misma revista El Sábado tiene su podcast, ahora salió un daily de Copesa, de La Tercera, y qué sé yo. Esto está pasando en todos lados y tiene que pasar aquí también. Y eso es muy bueno para todos, porque se va formando una industria y se va formando una audiencia. Otras cosas importantes que han pasado en el último tiempo es que Spotify compró en Estados Unidos la productora más importante de podcast en $230 millones. Entonces Spotify está entrando al mundo del podcast como un actor importante. Google lanzó su app para reproducir podcast y eso es muy importante también porque el mundo del podcast siempre ha estado vinculado a Apple, se ha desarrollado en torno a Apple. La palabra podcast viene de iPod. Cuando uno podía empezar por primera vez a descargar audio y poder escucharlo on demand, cuando uno quisiera, ahí nació la palabra podcast. Entonces, hasta el día de hoy, el ranking de podcast más importante en Estados Unidos es el ranking de Apple. Entonces, ahora por eso Google está entrando con esta nueva app y por eso Google hizo este programa que está financiando para entrar en el mundo del podcast. También se espera que el 2019 sea un año en que el mundo del podcast en español como que explote. Y una plataforma que se llama Voxnest publicó hace poco los países en que más está creciendo la audiencia de podcast y Chile aparece como el número 1 y todos los que siguen los 5 que siguen son latinoamericanos, lo cual es súper interesante, pero también es un poco dudoso porque no publicaron ellos de dónde sacan estas métricas y nosotros les escribimos para preguntarles y no nos contestaron, pero hacían alguna referencia en su nota a el impacto de Spotify en Latinoamérica, que tiene mucho más, se utiliza mucho más acá que, no sé, los iPhone, por ejemplo. Nosotros como Las Raras, entonces, lo que estamos buscando es establecernos como un podcast único que cuenta historias de voces que son infrarrepresentadas en los medios tradicionales de comunicación, y que además contamos esas historias haciendo una propuesta de audio interesante y rica. Y también creemos que es importante, nosotros lo que queremos lograr también es alcanzar en este tiempo que venga ahora, en este año probablemente, aumentar nuestra llegada a la audiencia de toda Latinoamérica, de España y a los que hablan en español en Estados Unidos. Y también, obviamente, nuestro objetivo es ser sostenibles a largo plazo como un medio independiente. Y también, obviamente, ampliar nuestra audiencia y nuestra comunidad de auditores fieles que nos compran poleras y nos piden que se las mandemos hasta Estados Unidos, que a nosotros eso es una cosa que nos pone demasiado orgullosos. En términos a los modelos de negocio, hemos estado trabajando bastante. Nosotros ya estamos haciendo un acuerdo con una distribuidora y productora de podcast que está basada en Brooklyn. Así que eso es como una súper buena noticia para nosotros. Además, hay otras formas en general, las formas de mantener un podcast son independientes, que no sea parte de un gran medio, son modelos mixtos. Entonces, uno puede hacer acuerdos de negocios, también puede optar a sponsorships, que es como nosotros nos hemos sostenido hasta ahora. También se puede pedir hacer un crowdfunding, por ejemplo, o obviamente buscar publicidad, que también es un tema difícil. Todavía no se invierte mucho en publicidad en los podcasts en español, pero también es algo que a medida que la industria vaya creciendo debería ir sucediendo más. Eso, gracias. Un aplauso. Paula, perdona, antes de empezar con las preguntas, le quería contar a los chiquillos del público que se queden hasta el final porque vamos a mostrar un adelanto de una de las nuevas historias que estamos haciendo y está muy bonito. Hemos estado trabajando mucho en el sonido y en las estructuras narrativas de nuestras historias para alejarnos un poco de lo que veníamos haciendo más periodístico, más clásico y poder experimentar un poco más. Así que hay una primicia al final para que todos nos quedemos con ansia. Catalina, este emprendimiento que ustedes hacen, ¿por qué quisieron hacerlo ustedes y por qué lo hicieron en ese momento?
Y quisiera saber cómo fue el camino a que este emprendimiento finalmente se transformó como en su trabajo, digamos, permanente y más importante de los dos. Porque creo que es un modelo que en el fondo en muchos podcasts o en muchos proyectos periodísticos nuevos encontramos eso, como un grupo de gente muy entusiasmada, muy comprometida, que quiere hacer algo nuevo y que en vez de esperar, no sé, que haya un camino institucional para hacerlo, hace este emprendimiento. Sí, nosotros, la verdad es que fue súper intuitivo en un primer momento. Como tú dices, nació por las puras ganas de hacer algo propio y que nos diera como la libertad de hacer lo que queríamos, por una parte, y también de proponer algo nuevo que no se estaba haciendo necesariamente en este país en ese momento. Y lo empezamos haciendo como algo que hacíamos un poco en nuestras horas libres, autofinanciado. No requirió tanta plata, tanta inversión en un primer momento, porque Martín es sonidista y tenía ciertos equipos. Lo que sí siempre ha requerido ha sido trabajo, tiempo. Pero la verdad es que empezamos sin ningún tipo de expectativa. No teníamos ganas de realmente de ser un medio, no pensamos en que íbamos a hacer un podcast profesional. Y de forma muy orgánica desde el primer momento empezaron a llegar auditores de otros países a escucharnos y darnos su feedback, y eso inmediatamente nos hizo entender que nosotros no tenemos que pensarnos como un podcast chileno, sino como un podcast en español. Ganamos un fondo de la International Women's Media Foundation, sí. Y eso también nos permitió profesionalizar algunos procesos del podcast, como por ejemplo pagarle un músico para que nos hiciera la música original que antes también hacía Martín. Entonces era como demasiado trabajo, y ahora trabajamos con un músico que es muy bueno, que se llama Andrés Nusser, que a lo mejor algunos de ustedes lo conocen. Él tenía un grupo que se llamaba Astro hasta hace poco, y es un productor increíble y nos encanta trabajar con él. Tenemos un diseño, y pudimos empezar a tener un diseñador, ya tener un equipo más profesional. No son parte del equipo, pero son gente con la que estamos trabajando de forma independiente, y así de a poco, y cada vez fue creciendo la cantidad de gente que nos escuchaba. Nos dimos cuenta que a la gente le estaba gustando lo que estábamos haciendo, y en realidad ahora postulamos a este proyecto de Google, y yo creo que esto es lo que realmente nos ha estado obligando esto es lo que nos convirtió este podcast en nuestro trabajo. O sea, ahora es nuestro trabajo, por lo menos en una media jornada. Nosotros estamos full dedicados a esto. Sí. Y la línea editorial de Las Raras, que es algo muy interesante y muy marcado, ¿no? Tiene una identidad muy clara. Y ya que estamos en una cátedra de representación de género en los medios, es muy interesante que estas historias, no solo la mayoría de ellas son de mujeres, sino que siempre buscando estas mujeres que han sido libres, que han tomado caminos distintos, no desde una óptica de autoayuda, sino que desde mostrar en el fondo cosas de la vida que a lo mejor antes eran más tabú, pero contado siempre con mucho humor, con libertad, no tampoco con un tono políticamente correcto. ¿Cómo encontraron las historias de esas mujeres? Y cuéntales un poco cuáles son las mujeres que aparecen retratadas en el podcast. Sí, para el último Día de la Mujer hicimos una cadena en Twitter con todas las historias de mujeres que habíamos contado, y en realidad son 9 de 15, como te decía. Como que nunca ha sido realmente una opción que nosotros tomamos de contar más historias de mujeres, pero simplemente es como son las historias que nos importa contar, y también son las historias que menos se cuentan. Entonces, por eso nos parece como súper importante. Hemos contado una de las primeras historias de mujeres que contamos y que tuvo harto impacto. De hecho, después a ella la entrevistaron en Univisión. Es la historia de una periodista colombiana que nunca quiso tener hijos, y a los 30 años, cuando se enamoró y se fue a vivir con su pareja, se esterilizó. Entonces, como una decisión bien radical, y ella, cuenta su experiencia, por la cual obviamente ha tenido que pagar varios costos. Eso es algo que a mí me gusta mucho de nuestra historia, que son historias de personas que toman opciones de vida valientes y que no son lo que se espera necesariamente, y por las cuales siempre hay un costo que tienen que pagar, pero que están dispuestos a pagar. En el caso de Franci, que era esta mujer, ella después, su pareja, que en un principio la había apoyado, después su pareja como que tuvo problemas con eso y quería tener hijos, y ella ya no podía ni quería, y finalmente esa pareja no funcionó, por ejemplo. Entonces esa fue como una historia que tuvo un montón de rebote e impacto en otros lugares, y lo publicaron en muchos medios, entre ellos, como les decía, en Univisión. ¿Cuál más? Bueno, publicamos la historia de una mujer, que es una historia que a mí me encanta, que tuvo, las historias de maternidad es diferente. Nos damos cuenta, son esas cosas que a uno le salen como sin ni siquiera buscarlas.
Tenemos otra historia de una mujer que tuvo un hijo por fertilización asistida, o sea, un hijo sin un hombre involucrado en la ecuación, que es una historia hermosa que nosotros contamos desde el puro amor, y tuvo una cantidad de trolls en internet brutal, lo cual nos demuestra que obviamente las mujeres con sus decisiones de libertad hacen tambalear muchas de las estructuras que hasta el momento los hombres han tenido como las decisiones ahí en sus manos. Entonces, eso fue bien interesante. Yo como que no me lo esperaba, me sorprendió, porque era una historia muy amorosa. Claro, y también que pasa que el mundo digital, que es un mundo nuevo, un mundo del siglo XXI, pero igual los prejuicios de género existen y en general el odio principalmente se vuelca hacia las voces femeninas. Eso es un dato. Sí, absolutamente. Otra historia interesante que no sé si saben, pero Gabriela Wiener, que es una periodista y escritora peruana que vino acá a presentar sus libros, creo que vino a la Cátedra Bolaño, ¿no? Bueno, es una de los podcasts, yo creo que los más comentados que han tenido, porque ella estuvo, no sé si todavía está, en una relación poliamorosa. A ver, cuéntales un poco de cómo fue el desafío de hacer eso. Justamente nosotros la entrevistamos cuando ella vino a la Cátedra Bolaño, porque nosotros hace tiempo que la queríamos entrevistar y ella nos decía como, estoy con problemas en mi relación poliamorosa, no quiero hablar de eso. Pasamos como un año pidiéndole la entrevista y justo cuando vino a Santiago volvimos a contactarla y a pedirle la entrevista y esta vez nos dijo que sí. Y bueno, nos cuenta la historia de su familia, que es una familia bastante particular. Ella está casada con un poeta peruano hace más de una década, tienen una hija que ya es adolescente y hace algunos años atrás se enamoraron ellos viven en España, los dos, de una chica española y la integraron a su familia, o sea, se volvieron una tripareja, como dice la hija de ella, y además tuvieron un hijo, Jaime, el hombre de la pareja, con la nueva integrante de la pareja, con Rocío. Entonces pasaron a ser una familia de 5. Y bueno, la historia no idealiza para nada esta decisión de vida que a ellos se les ha hecho muy complicada. Y justamente todo el conflicto de la historia es el conflicto que Gabriela estaba viviendo mientras nosotros le pedíamos la entrevista, y es todo ese año en que ella no nos quería dar la entrevista porque su tripareja estaba que tambaleaba. Y bueno, es una historia súper interesante que en el fondo habla de diferentes formas del amor y de las diferentes formas de la familia también, yo creo. Y que puede escandalizar a algunas personas también. Sí. Y que tiene una escena que a nosotros nos encanta, que es la escena del parto, que ustedes escucharon aquí en el tráiler, que es que nosotros no estuvimos en el parto, pero sí conseguimos un video del parto. Así que es como material de archivo súper valioso en ese sentido, sonoro. Otra de las historias que me pareció muy impresionante es la de una tía tuya o prima, Patricia May, que es ha sido, bueno, ella es bien conocida, ha escrito libros, escritora, fue columnista también de la revista El Sábado. Y ella, la manera como tú cuentas esta historia, que es muy cercana a tu familia, porque la conoces desde siempre, me pareció que era muy distinto de cómo la historia de Patricia está siempre contada. Cuéntales sobre ella. Sí, bueno, ella es tía de segundo grado mía, es prima de mi mamá, pero es súper cercana a mi mamá, son de la misma edad, nacieron el mismo día, entonces son como muy amigas. Entonces yo he tenido mucha relación con ella en toda mi vida y ella tiene una forma de enanismo que se llama pseudocondroplasia. Y muchas gracias. Y ella es un poco famosa porque es antropóloga y es como súper destacada en el mundo del desarrollo espiritual. Y ha escrito columnas en el Mercurio y, qué sé yo, hace charlas y cursos. Y es una persona que tiene una cierta estatus como público. Pero ella nunca había contado la historia, ella nunca había hablado de su imagen, de la imagen, de lo que significa vivir con enanismo, porque eso es. Y esa es la historia que contamos, pues. ¿Qué significa ser una persona que vive con enanismo en un mundo en el cual la imagen es una de las cosas más importantes? Y bueno, ella ya está en un momento de su vida en el cual puede hacer una reflexión al respecto, lo que también es interesante porque nos gusta, así nosotros más o menos estructuramos nuestra historia. Contamos la historia primero y al final damos espacio para que el protagonista pueda hacer algún tipo de reflexión en torno a esa historia. Entonces eso es lo que hacemos en ese capítulo. Sí, y ella, bueno, cuenta ahí
Claro, porque uno dice el podcast se llama Las Raras, obviamente que la idea es, ¿no es cierto?, darle una vuelta a este concepto. Normalmente lo raro es considerado algo asociado a lo negativo, a lo extraño, a lo que no sé. Y todos estos personajes son personajes fascinantes, ¿no?, que tienen historias de libertad. Ella en particular cuenta de una manera muy natural, digamos, pero que no había hablado hasta ahora, de cómo fue para ella darse cuenta de que era enana, porque ella en su casa, su papá era enano, tenía hermanos, entonces era su vida normal, y cuando entra al colegio se da cuenta que los niños se ríen de ella, y cómo después en la calle se da cuenta que se ríen de su papá, y que su papá ese tema lo tenía bloqueado, que no hablaba, digamos, como esta es la realidad que nos pasa. Y me pareció muy notable que hayan dado con ese punto, ¿no?, de mirarlo desde el lado de ella sin victimizarla, porque ella, como dices tú, tiene reflexión sobre el tema y ella no se victimiza tampoco, pero desde un lado muy diferente, ¿no? Como ella asume esta identidad de ser una persona, entre comillas, rara, y cómo se plantea desde ahí. Creo que ustedes también tratan con mucho cariño a sus personajes, ¿no? Sin condescendencia, pero con cariño. ¿Cómo encuentran ese balance? Sí, es algo que hemos estado pensando estos días, porque tiene que ver con el tono de nuestro podcast, que es un tema que hemos estado trabajando, porque a pesar de que nosotros las historias que contamos son rupturistas, y eso es como algo que las define, el tono en el que nosotros las contamos no es un tono así como panqueta, agresivo, como yo vengo a cambiar todo, sino que es un tono como súper íntimo, es un tono súper empático, y una de las formas en que nosotros elegimos nuestras historias es porque son historias de personas que nosotros de alguna forma admiramos sus decisiones. Entonces, admiramos su valentía, aunque sean pequeñas decisiones de vida, entendemos los costos que se pagan por esas cosas. Entonces, sí, las tratamos efectivamente con mucho cariño. Y les agradecemos infinitamente que nos cuenten sus historias, porque son historias difíciles de contar, sí, y difíciles de compartir. Entonces, sí, a veces rompemos un poco con las reglas del periodismo más clásico, como de mantener la distancia con las fuentes. O sea, nosotros cuidamos mucho nuestras fuentes. Sí. Catalina, obviamente el podcast hoy día, ustedes partieron en algo que fueron súper pioneros, pero hoy día es como hay un boom, como decías tú y mostrabas en tu métrica, y aquí en Chile quizás todavía no ha explotado en la cantidad de gente que los descarga y los escucha, aunque quizás los jóvenes que están acá sí son ya asiduos al podcast. Pero sin embargo hay un boom en gente queriendo hacer podcast, ¿no? O sea, como que ahora todo el mundo quiere hacer podcast, incluso la gente que tampoco sabe mucho lo que es. Entonces se ha transformado como una necesidad de mercado, ¿no? Como tener un podcast, y sabemos que hay distintos tipos, ¿no? El tipo narrativo que hacen ustedes se emparenta obviamente con Serial, con los podcasts que son en el fondo como un reportaje, una crónica, una entrevista contada. Pero también hay otros que son como un programa de radio que también se llama podcast. Ustedes, gracias al premio que tuvieron de Google, han viajado por distintos medios de comunicación que hacen podcast. ¿Hacia dónde va el futuro de esto? O sea, digo, a gente que a lo mejor joven que está pensando hacer su podcast, su versión de su podcast Las Raras, o su propio proyecto de lo que sea, ¿qué les dirías tú de, en el fondo, ir derecho a dónde? O tratar de encontrar qué, porque como te digo, hoy día hay mucha también confusión de qué es, si es como dos personas hablando, como en el living de la casa, o es algo distinto. Sí, como que en su acepción más amplia, un podcast es simplemente un archivo de audio digital que se puede descargar y escuchar cuando uno quiera, on demand, ¿cierto? Eso obviamente nos da mucha libertad en términos del contenido de ese archivo digital de audio. Todo puede ser un podcast en ese sentido. Yo creo que lo que yo le diría a las personas que quieran empezar un podcast es que se la piensen bien antes en términos de qué es lo que van a ofrecer que los diferencie de todos los demás que están ahí. Porque si les interesa que la gente los escuche, hay algo distinto que tienen que ofrecer, que no se está ofreciendo hasta el momento. Puede ser el contenido, puede ser el formato, puede ser el uso del sonido, puede ser el uso de la música, puede ser la persona que habla, el anfitrión, que sea una persona que lo diferencie. Hay muchos factores que pueden diferenciar a un podcast, pero yo creo que es súper importante antes de emprender cualquier proyecto de medio nuevo, no solamente un podcast, como definir súper bien tu identidad. ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo? ¿A quién le estás hablando? ¿Y por qué también? Estas son cosas que yo ahora les digo así como si nosotros la hubiéramos hecho cuando lo hicimos. La verdad es que hicimos un poco de eso, de hecho, estuvimos un año trabajando antes de salir al aire. Pero ahora, en este programa de Google, todas estas cosas que nosotros hicimos de forma un poco intuitiva, hemos estado como obligados
y felices en realidad de tener el tiempo y los recursos para poder hacerlo de forma profesional y volver atrás y repensar todo nuestro proceso, todo lo que hemos hecho y darnos cuenta de que hay decisiones que hemos tomado de forma intuitiva y que a lo mejor requieren un leve ajuste, por ejemplo, en relación a las audiencias o qué sé yo, pero en el fondo eso le diría a cualquier persona que quiere empezar un podcast, porque hay quienes dicen que un podcast se puede hacer simplemente con un celular y uno se graba hablando en el living de su casa, pero yo digo, bueno, uno lo puede hacer, pero ¿quién lo va a escuchar? Claro. Si no te importa si te escuchan, podías hacerlo, ¿cierto? Pero si quieres que te escuchen, hay que ofrecer algo que sea único y que se distinga. Y mi última pregunta, para ya abrir las preguntas del público, es, tú defines muy bien como uno de los objetivos y la identidad de las raras, darle voz a voces que normalmente no están en los medios tradicionales o en general en el debate público, ¿no? ¿Crees que en eso tiene que ver el hecho de que tú seas mujer, o sea, la mitad de la sociedad, digamos, sea una mujer? ¿Crees que las mujeres que están en los proyectos hacen esa diferencia de incluir nuevas voces? Y la otra pregunta es, ¿por qué crees que el ambiente de los podcasts en general en Estados Unidos sigue igual estando dominado por hombres blancos, ¿no? Que es como, incluso en lo nuevo sigue apareciendo una dominación permanente de quienes tradicionalmente han dirigido los medios. Sí, o sea, bueno, yo creo que una de las razones por las cuales nosotros estamos participando en este programa de Google, por ejemplo, es porque yo soy mujer. Porque uno de los objetivos era diversificar las voces, ¿no? Entonces, yo soy mujer, soy latinoamericana, hablamos de estas historias que tú dices de personas que están un poco subrepresentadas en el debate público, entonces, claramente eso es parte de nuestra identidad y está súper marcado por mi mirada femenina y también por la mirada de Martín, que es una mirada súper inclusiva. ¿Y por qué la industria en Estados Unidos está dominada por hombres blancos? Simplemente porque es la industria y es un reflejo de la sociedad nomás. Pero obviamente que hay muchos podcasts, eso es como ya la industria propiamente tal, pero en torno a esa industria hay muchos otros podcasts donde sí hay muchas otras voces que están presentes. Lo que pasa es que falta que tengan los canales para poder darse a conocer. Entonces yo creo que es un reflejo de lo que es la sociedad nomás. Bueno, y que gente como tú está ayudando a cambiar. Preguntas del público, yo no veo muy bien, pero la Antonia tiene ahí un micrófono. Hola, Cata. Hola, Fran. Yo tengo una pregunta que tiene que ver, porque por lo que te conozco, tú no tenías una experiencia anterior como en la narración oral, ¿no es cierto? Y me gustaría saber cómo es pasar en el fondo de contar una historia que se escribe a pensar en una historia que tiene que escucharse. Es muy entretenida. Yo me sorprendo con cada uno de nuestros capítulos porque yo escribo un guión, después lo grabamos y después Martín hace una magia. Yo voy escuchando los avances del montaje y de cómo eso va cambiando y yo misma me sorprendo, o sea, es increíble. Yo creo que, bueno, yo soy súper fan, obviamente, del periodismo escrito y de la literatura, de la palabra escrita, pero realmente es una maravilla trabajar en audio, o sea, es como complejizar el recurso, siento, de alguna forma. Y en términos de mí, de los requisitos que ha implicado para mí, ha sido un trabajo heavy porque para mí no es súper fácil grabar, narrar, contar. No es algo que me salga súper natural. Entonces, ha sido un proceso de aprendizaje. He tomado clases con una amiga actriz que es especialista como en narración oral. Y bueno, yo creo que he avanzado harto. Escucho las primeras historias de la primera temporada y como que me da como vergüenza. Pero espero que he ido aprendiendo y nada, es exigente. Pero es muy interesante. Es otro lenguaje. Pero además la Catalina es la voz, o sea, es la narradora oficial del podcast. Tienes una voz muy, bueno, obviamente tu voz, pero además con mucha fuerza. O sea, digo, es toda una técnica que los periodistas de prensa escrita no estamos entrenados para hacer, pero en tu caso sale con mucha naturalidad. Es que, ¿tú encontráis? Sí. Ay, me cuesta. Y el momento de la grabación es un momento súper tenso. Como que Martín me dirige y a mí me cuesta. Y no es para mí. Hay gente que es como que le fluye mucho más natural. Pero es un trabajo que hemos hecho. Ha sido parte del trabajo en que hemos estado metidos todos estos años. Hola, Cata. Hola, Fran. Además de la voz, desde los primeros capítulos hasta ahora se nota una evolución tanto en la estructura narrativa
como en el uso del audio. Cuéntanos un poco qué has aprendido respecto a esa forma de contar historias. Bueno, yo he aprendido cosas que Martín ya tenía súper claras, porque Martín tiene un montón de experiencia en trabajo audiovisual, en documental. Entonces, en series documentales principalmente científicas. Entonces, él como que entendía obviamente mucho mejor que yo el trabajo del audio, lo sigue entendiendo. Yo he aprendido que el audio para el podcast no es un anexo, sino que es información. O sea, nosotros vamos y grabamos en terreno, en los lugares en que las cosas suceden, no porque creamos que eso nos va a ayudar a rellenar un pedazo de la historia para que no quede en blanco, sino porque porque sabemos que eso es información. El sonido de las historias es información sobre esa historia. También en relación al trabajo de la música, Martín me ha enseñado que la radio, por ejemplo, lo que hace es música todo el rato. Se rellena el fondo con música. Lo que nosotros estamos trabajando es que la música se utiliza como parte de la narración, para destacar algunos momentos, para ponerle ritmo a otros, nunca para forzar un sentimiento. Esta parte es dramática, música dramática. No, eso es redundante. Entonces, hay muchas cosas que tener en cuenta. Me encantaría que Martín estuviera acá para que pudiera contestar él, pero sí. La importancia de los paisajes sonoros como información es algo que para mí ha sido súper importante. Eso, principalmente. Sí. Hola, Cata. ¿Por qué las radios hacen malos podcasts o no les quedan tan bien como a ustedes o a los radioambulantes? Yo creo que porque están aprendiendo que el podcast es otro lenguaje que la radio. Entonces están un poco todavía anquilosados con los lenguajes propios de la radio, que dice la BBC que la radio le habla a las multitudes, grita. La radio literalmente grita en general, ¿no? Las radios más populares. Hola, llegamos, empezó el programa, no sé qué. El podcast, en cambio, le habla al oído a su auditor. De hecho, muchas veces los podcasts son escuchados con audífonos, o sea, es literalmente al oído. El podcast habla como de uno a uno, a pesar de que uno quiere que sean muchos unos. Y la radio grita, o sea, el broadcast versus el podcast, que es como de uno a uno. Entonces, por eso yo creo, están aprendiendo un lenguaje nuevo y cuesta un montón sacarlos de lo que ya conocen, pero a todos nos pasaría lo mismo. O sea, tuve una pasadita corta por Iberoamericana Radio Chile, no alcancé a estar 6 meses nomás porque justo después quedamos en este programa de Google y me tuve que ir. Pero ellos, Iberoamericana Radio Chile, que son muchas radios, que son como 9 radios, entre las cuales está la Concierto, la Rock and Pop, la Futuro, la ADN, pero también la Radioactiva, por ejemplo, la Pudahuel, pertenecen al grupo Prisa de España, que tienen una plataforma de podcast súper interesante que se llama Podium Podcast. Ellos están produciendo hartos podcasts en España. Entonces ellos están empezando a pedirle a sus radios en Latinoamérica que empiecen a producir podcasts. Y acá no había nadie que realmente supiera cómo, ni no estaba dentro del trabajo de nadie acá. Entonces me llevaron a mí a ver si podíamos como empezar una nueva área de podcast. Y es muy difícil lograr cambiar mentalidades. No alcancé a hacer mucho porque me tuve que ir, pero hicimos un podcast súper bonito con una periodista que se llama Claudia Aldana. Ella es súper metida en el tema de la inclusión en relación como también la inclusión relacionada con la discapacidad. Entonces hicimos un podcast precioso sobre su hija que se llama Querida Fátima. Son solo 4 capítulos, pero me imagino que debería seguir. Pero fue difícil, Así que yo creo que es por eso. Y yo creo que también parte claro, como dices tú, es en la radio como que tienden a grabar lo que hicieron en la mañana y ese es el podcast y no una narración entera hecha de nuevo. En ese sentido, el camino que nosotros hemos hecho en Sábado también es como de contar una historia entera y a mí voy a decir algo que a lo mejor es lo más estúpido que hay, pero a mí me parece que el podcast narrativo se parece al radioteatro en un punto. Como que ese sería su origen así dinosaurico, como en el fondo en la actitud de la gente cuando escuchaba radioteatro. Los jóvenes acá no se acuerdan, no solo no se acuerdan, no saben porque habían dinosaurios en la calle. Pero el radioteatro era eso, ¿no? Como la familia reunida escuchando la radio, esta historia que llena con suspenso, con emoción y con una persona que te iba guiando, ¿no?
¿Te hace un poco de sentido eso? Totalmente, y no solamente el radioteatro, también los documentales sonoros antiguos de la BBC. O sea, la gracia es un lenguaje que el documental sonoro existe, es antiguo, es propio de la radio pública, antes de que la radio se hiciera comercial y ya no se quisiera invertir plata, porque en esos años era muy caro hacer un documental sonoro. Pero ahora, la gracia del podcast y de las nuevas tecnologías es que es mucho más accesible. O sea, es mucho más barato hacer un podcast que hacer un documental audiovisual. Entonces, eso es lo que le ha dado también mucho énfasis a este formato, que algunos dicen que es un formato y los más entusiastas dicen que es directamente un medio nuevo. Entonces, pero claramente que viene de ahí, o sea, de todas maneras. Cata, ¿cómo se plantean ustedes el futuro de las raras? O sea, porque además están yendo a esta incubadora en Google y como son los gringos, siempre todo es como, ¿qué vas a hacer en 5 años más? ¿Y dónde vas a estar en 10 años más? Preguntas que uno en realidad nunca se hace así acá, sino que van más orgánicamente haciendo las cosas. Pero yo creo que ya te deben haber hecho esta pregunta ya muchas veces. Nosotros nos pusimos como principal objetivo, cuando postulamos a este fondo, hacernos sostenibles económicamente, o sea, encontrar un modelo de negocio que nos permita existir. Y en ese sentido, ¿cómo se logra eso? Bueno, principalmente, primero que nada, construyendo una audiencia. Eso es lo primero. Antes de pensar en publicidad, antes de pensar en un crowdfunding, antes de pensar en que alguien quiera pagar por transmitir tu contenido, uno tiene que necesariamente tener una comunidad de auditores que sea interesante. Y nosotros hemos estado en eso todos estos años. Nosotros como que sabíamos que eso tenía que hacerse así. Entonces, nosotros más claramente que nunca ahora nos pensamos como un podcast en español. Estamos produciendo historias, muchas más historias afuera de Chile, porque nosotros siempre hemos producido historias que no todas nuestras historias son en Chile, pero la gran mayoría son en Chile. Y si nosotros queremos pensarnos como un podcast en español, tenemos que salir de Chile necesariamente, y en eso estamos. Y ha sido un aprendizaje complicado trabajar con productores externos. Estamos en ese proceso, estamos definiendo cómo vamos a trabajar para poder producir más historias en otros países. Eso ha sido parte importante como de este proceso en el que hemos estado. Como comentaba cuando hablé de los posibles modelos de negocio, estamos por firmar un contrato con una productora de podcast que es de Brooklyn, y esa productora va a pagar por nuestro podcast y también va a ser nuestra productora ejecutiva de alguna forma. Entonces va a buscar acuerdos con otros medios que quieran tenernos y también va a pagar por la producción de nuestro podcast. Entonces eso es una noticia así como increíble. Eso es ya algo como de un nivel de profesionalización, digamos, máximo, ¿no? Sí, así que estamos muy contentos, pero también obviamente eso implica un nivel de exigencia mucho más grande, y ahí estamos. En eso vamos. Bueno, muchas felicitaciones, y vamos a escuchar la primicia de las raras, ¿no? Ya, ¿sí? Escuchémosla. Hola, hay otra pregunta. A ver, no sé si ahora sí. Me gustaría preguntarte en especial por la recolección de historias. ¿Son historias, o sea, son temas que ustedes van viendo y entonces buscan personajes, o son personajes que van apareciendo y entonces van saliendo estos temas? ¿Cómo funciona? Funciona de todas las maneras. Andamos en una constante búsqueda de historias, igual que todos ustedes que son periodistas, de la misma forma, poniendo atención a las conversaciones con los amigos, leyendo notas chiquititas que puedan ser interesantes en alguna página. Principalmente mi alarma de historia es cuando escucho algo sobre una persona que me parece como admirable, de alguna forma, como muy valiente. Pero esas historias pueden estar en todos lados y es parte del trabajo. ¿Es una persona en particular o termina siendo también la posibilidad de que sean muchas personas en esa misma historia? Tenemos hartas historias que son como perfiles, por decirlo así, pero por ejemplo, toda nuestra segunda temporada, que en realidad es una temporada cortita de 3 historias, son historias corales, son historias de grupos de personas, de un grupo de rap mapuche, por ejemplo, otro de unas mujeres, una chilena y una peruana que arman un proyecto multimedia para rescatar las voces de las mujeres peruanas que fueron esterilizadas sin su consentimiento durante el gobierno de Alberto Fujimori. Tiene muchas voces.
y también una historia sobre haitianos en un pueblo del centro de Chile, que también es una historia súper coral. Entonces no nos ponemos reglas como muy definidas. Si nos gusta la historia, la contamos independiente de cuántas personas sean los protagonistas, digamos. Muchas gracias. Tenemos 2 preguntas más, que hay una y después acá. Y allá una atrás. Hoy. Vamos a tratar de contestarlas todas. Mira, yo tengo una duda específicamente como la importancia que tiene en un buen podcast el narrador. O sea, ¿qué tanto puede interferir la voz externa en relación a la historia? Depende del tipo de podcast, porque hay podcasts que no tienen narrador, por ejemplo, que tienen otro tipo de complejidades, que es montar toda la historia en primera persona en la voz de tu entrevistado, que es muy difícil. Nosotros siempre lo hemos querido hacer, pero hasta el momento no nos ha resultado. Es súper difícil porque requiere un entrevistado que sea muy claro, que hable muy bien. La diferencia de editar en audio con editar en texto es que uno en texto edita como quiere, mientras no le cambie el sentido a lo que dijo la otra persona y mantenga la forma básica en que esa persona habla, uno corta las frases, las mueve para allá, las mueve para acá. En audio eso es mucho más difícil. Se puede hacer hasta un cierto punto, pero está súper marcado por las inflexiones de voz, por si una persona realmente termina una frase o no. Entonces, el rol del narrador depende del carácter que uno le quiera dar. Puede ser, o sea, en Estados Unidos los gringos son full fanáticos de los narradores, súper en primera persona, súper presentes. Todas las historias se tratan de ellos contando la historia. Es algo que nosotros hemos resistido, porque nos han dicho mucho, como no, tú tienes que estar más presente, queremos que sea más en primera persona. Yo le digo, no, porque nosotros no es la forma en que nosotros queremos contar nuestra historia. Pero como en todo, al final uno puede hacer lo que quiere, siempre que las decisiones tengan como alguna razón de ser. Sí. Aquí adelante teníamos una pregunta y después atrás, sí, allá. Hola, yo tengo 2 preguntas. Una es, porque yo sé que en Estados Unidos hay mucho antes de los podcasts, como programas de radio narrativos, por ejemplo, This American Life, que empezó en los 90. Entonces mi pregunta es si, en el fondo, ¿consideras tú que hay como una cultura nueva en Estados Unidos en torno al podcast o en verdad está como muy ligado a eso, a ese tipo de programas radiales? Perdona. Sí, y la segunda pregunta es respecto a cómo editan ustedes, porque yo sé que también los gringos, por ejemplo, editan mucho de los entrevistados, por ejemplo, editan las pausas o los ese tipo de cosas, o los borran o los ponen en otra parte del discurso de la persona entrevistada. Entonces, en el fondo, si ustedes hacen eso o piensan hacerlo también. Sí, el trabajo de edición de diálogo que hace Martín es precioso. O sea, yo no les sé explicar realmente el nivel de complejidad que tiene, pero me gustaría que Martín tuviera A ver, ¿lo podéis agarrar ahí tú y explicar tú? Hola. Sí, definitivamente que hay una edición de diálogo súper importante. O sea, la voz es lo que está llevando la historia y todo lo que pasa alrededor de la voz importa. Por lo tanto, si de repente hay ruidos, hay respiraciones o cosas que están de más, ciertamente que las podemos editar. Obviamente la idea es no cambiar, como dice Cata, las intenciones o el mensaje, lo que estamos transmitiendo, pero si hay cositas que te distraen y que no aportan, respiraciones muy fuertes, ruidos, tartamudeo, lo que sea, y se pueden editar y queda de manera natural, sí que lo hacemos. Es un trabajo mucho más detallado del que se podría hacer en la radio, por ejemplo. O sea, en la radio no se hace este tipo de trabajo, pero en la industria audiovisual sí que se hace. Entonces, en ese sentido, el trabajo del audio en podcast yo diría que es mucho más cercana a la industria audiovisual que a la radio. Tenemos una última pregunta allá atrás. Sí. Hola, me gustaría preguntarte, me gustaría introducir mi pregunta diciéndote que me gustaría dar una respuesta como tan transparente a nivel profesional, personal, como tú la quieras responder. Y mi pregunta es básicamente que tú trabajas con Martín y también tienen un trabajo internacional. Entonces, quería saber
¿cómo te has sentido tú? Por eso como la diferencia de personal y profesional. ¿Cómo te has sentido tú, no respecto a trabajar con él en sí, sino que a cómo se relaciona, en el fondo, el mundo con ustedes al ser tú mujer y el hombre? Claro, el mundo laboral, a eso me refiero. No sé si me queda muy clara la pregunta, pero la gente cree que las raras somos puras mujeres, porque claro. el nombre es femenino y siempre nos escriben chiquillas, las felicito, y nosotros contestamos los mails y contestamos Cata y Martín, y después nos responden igual, nos vuelven a decir chiquillas, qué bueno, qué buena onda. Como que no les puede caer en la cabeza a la gente que un nombre femenino incluya un hombre, entonces eso es súper divertido. Además, bueno, obviamente porque yo soy la voz, entonces soy mujer. Pero en realidad a lo mejor esa es una pregunta que Martín podría responder más que yo, porque no me queda muy claro en realidad. Es que me refiero como a cómo te has sentido respecto a la valorización de su trabajo, a la diferencia que hace el mundo entre ser mujer y ser hombre. No me queda muy claro, fíjate, no sé muy bien cómo responderte eso. Respecto a tus pares. Supongo que, a ver, nosotros llevamos hartos años trabajando, como les decía, desde el 2015, y ha sido como un camino en que lo hemos pasado muy bien, ha sido muy entretenido y hemos aprendido mucho, pero también ha sido un camino como bien solitario, en el sentido de que no nos han dado mucha bola, por decirlo así, aquí en Chile hasta ahora, que vino Google primero, entonces ha sido como... Yo no sé si eso tiene que ver con que yo sea mujer o no, por ejemplo, pero ha sido difícil entrar como en el mundo oficial, por decirlo así, de los medios. No sé si eso tiene que ver con que yo sea mujer o no, pero pienso que a lo mejor puede ser, no sé. No sé si es que yo fuera un hombre haciendo un podcast, a lo mejor hubiera sido más fácil como entrar, no lo sé. ¿Y tú crees que ahora hay un ecosistema de podcast en Chile o todavía no? Sí, yo creo que está generando y es muy entretenido y me encanta porque de verdad es como lo que nos beneficia a todos, que se cree audiencia, que se empiece a entender el lenguaje y que con eso empiecen a llegar, no sé, las marcas, por ejemplo, a la publicidad. El podcast sirve para tantas cosas, no solamente para el periodismo. O sea, yo trabajo también en un podcast de una aplicación para enseñar idiomas que se llama Duolingo. ¿Les suena? Es la aplicación de enseñanza de idiomas más grande del mundo. Tiene 300 millones de usuarios. Enseñan casi todos los idiomas. Y es gratis. Tiene un modelo de negocio súper interesante. Entonces, empezamos la semana pasada la 4ª temporada. Inventaron el primer podcast de esta plataforma para sus usuarios que ya están en un nivel un poco más avanzado y se empiezan a aburrir con los ejercicios de la plataforma. Entonces inventamos el podcast que es para enseñarle español a los hablantes de inglés que ya están en un nivel un poco más intermedio. Entonces lo hacemos contando historias también de no ficción latinoamericanas, que además entonces aprovechamos de contarle a los gringos cosas que están pasando en Latinoamérica. Y lo hacemos de forma bilingüe, entonces el narrador habla en español, un español un poco más lento, un poco más simplificado, y además hay una anfitriona que ella habla en inglés y como que va ayudando a que la gente pueda entender la historia. Entonces, por ejemplo, esa es otra de los usos, la educación del podcast. Las marcas están usando los podcasts. El banco, no sé, en Estados Unidos, Fisher Price, por ejemplo, tiene toda una serie de podcasts para niños de diferentes tipos, ficciones infantiles, charlas para las mamás, especialistas de todo tipo en cosas infantiles. Entonces, el podcast en el fondo tiene demasiado potencial, entonces es imposible pensar que no va a llegar y es bueno que llegue. Y además digamos, el espacio para escucharlo, que es como en el transporte, ¿no? Ya sea en el metro, en el bus, en el auto, es cada vez más tiempo el que uno está ahí, o sea, digamos, cada vez hay más espacio para que ese medio lo ocupe, que eso también yo creo que es algo que todo el mundo tiene 45 minutos o 1 hora al día mínima entre ir y volver de su trabajo o de la universidad, y esos son los momentos que el podcast es perfecto, ¿no? Como... Es una forma demasiado ideal, encuentro yo, de consumir contenido de calidad mientras uno hace otra cosa. Exactamente. Entonces te estáis desplazando o estáis en el gimnasio o estáis cocinando. Entonces eso define mucho también la estructura que uno puede usar para un podcast, porque uno cuando piensa
que cómo cuento esta historia tiene que tener en mente que la persona va a estar haciendo probablemente otra cosa mientras está escuchando esa historia. Entonces yo no puedo dejar que se pierda. Claro. No puedo hacer saltos en el tiempo muy complejos, por ejemplo, muy elaborados. Entonces, eso, la forma de consumo, on demand y haciendo otra cosa, es algo que define mucho el lenguaje también. Sí, y la manera de contarla. Sí. Bueno, Catalina, ha sido una gran clase magistral que nos has dado de podcast y ahora vamos a escuchar la primicia y después le vamos a dar un fuerte aplauso. Estos son... muchas gracias a ti, Paula. Me siento muy feliz de estar acá. Estos son los 5 primeros minutos de una nueva historia que estamos trabajando y nada, ojalá que les guste. Le hemos puesto como muchas ganas a probar nuevas formas de utilizar el sonido y de ir contando. Es una historia que es muy visual, lo que representa una dificultad extra para un podcast que es solo sonoro. Pero nada, ojalá que les guste.